Hola, hola. Vamos con una nueva serie de vídeos en los que vamos a tratar temas relativos y conceptos relativos a la composición y transformación de funciones. En este primer vídeo vamos a tratar la función cúbica. La función cúbica es la tenemos cuando tenemos una ecuación de la forma que veis aquí, es decir, de grado 3. Entonces podemos decir que una función cúbica sí tiene grado 3 y la podemos señalar de esta manera. Por supuesto, va a poder ver ocasiones en las que alguno de los coeficientes sea igual a 0 o bien también puede ser 0 el término independiente. Al ir dando valores a x, obtenemos diferentes valores de y, que llevados a un sistema de coordenadas cartesianas nos resulta siempre una curva en forma de S. La función cúbica, al igual que la cuadrática o la función lineal, forman parte de las llamadas funciones polinómicas, pues su característica principal es que su forma de expresión algebraica es un polinomio. Para representarla de forma gráfica, por ahora, estudiaremos de ella principalmente los puntos de corte con los ejes y el signo de la función. Por ejemplo, tenemos esta de aquí, en la que, como veis, el coeficiente A, si suponemos que tenemos esto de aquí, ¿no? Más C más D sería igual a 1, B, C y D serían igual a 0 en esta de aquí. Vamos a dar una tabla de valores. Vamos dando valores, pues cerca, próximos al entorno del 0, ¿no? Si la X vale menos 3, aquí tenemos menos 3 al cubo, que es menos 27, que lo tendríamos por aquí. Menos 3, menos 27, más o menos. Menos 2, menos 8. Menos 1, menos 1. En el 0, 0. Y también tenemos lo mismo con los positivos. Como se ve, al unir los puntos que hemos llevado al gráfico, lo que se forma es una curva en forma de S, como una S. Dominio, imagen y simetría. Dominio. Sea la función cúbica que tenemos aquí, todo valor de x tiene su correspondiente imagen. Es decir, el dominio de una función cúbica, al ser polinómica, es todos los números reales. Recorrido. La imagen de una función cúbica, al igual que el dominio, es todos los números reales. Así, la imagen de la función será igual a r. Simetría impar. Sea la función cúbica que tenemos aquí, veamos si hay simetría impar. Simplemente sustituyendo, ya sabéis que para comprobar la simetría tenemos que sustituir la x por un menos x y ver qué pasa con los signos. Entonces veámoslo aquí. Si tenemos f de menos x, es decir, donde hay una x, pongo un menos x. Fijaos, donde tengo una x, voy a poner ahora menos x. Y ahora lo que pasa es que voy a sacar el signo de aquí, ¿vale? Fijaos, este signo, como es al cubo, se me va a quedar negativo. Esto, como es al cuadrado, se me va a quedar positivo. Esto, como es elevado a 1, se me queda negativo. Y aquí no cambia nada. Luego, menos f de menos x, si le damos la vuelta a los signos, nos quedaría esto de aquí. Por lo tanto, en las funciones cúbicas habrá simetría impar solamente si b y d es igual a 0. Os recuerdo que para que haya simetría impar, tiene que suceder que f de x es igual a menos f de menos x. Y fijaos, aquí no tenemos todo igual que aquí, es decir, nos tendría que quedar todo, una vez ya hemos multiplicado por menos 1, nos tendría que quedar exactamente igual. Y no es el caso, ¿vale? Nos queda este positivo que es igual, este cambia el signo y este cambia el signo. Y la C también nos queda positiva. Por lo tanto, para que haya simetría impar, B y D tienen que ser igual a 0. Si no son iguales a 0, entonces no tendremos simetría impar. Cortes con los ejes. En este tipo de funciones, cortará al eje de coordenadas y cuando la x sea igual a 0. Es decir, tendremos que sustituir y ver el eje y, tendremos que sustituir donde hay una x, ponemos un 0, igual que hacíamos con el resto de las funciones, y vemos en qué punto corta, que siempre va a ser D, ya que D se conoce como ordenada en el origen. Os sonará de las funciones lineales. Esta es la ordenada en el origen. Cortes con el eje X. Cortará al eje de las X cuando la Y es igual a 0, es decir, en este caso de aquí. Es decir, vamos a tener que resolver una ecuación de tercer grado.
Por lo tanto, podrá tener 0, 1, 2 o 3 raíces reales. Es decir, como mucho 3, pero podría dar lugar a que solo tuviera una o incluso, bueno, 0 no, pero que solo tuviera una, como en este caso de aquí. Bien. Las 3 raíces de la ecuación, si existen, serán los puntos de corte de la función con el eje de las x. Al menos habrá una raíz real, como os decía, y por tanto un punto de corte, pero puede haber de 1 a 3. Ejemplo 1. Tenemos esta función cúbica de aquí, como veis aquí quien es 0 es la b, es decir, b es igual a 0 porque no tenemos término en x al cuadrado. Los cortes con los ejes, con el eje OY, damos el 0 a la x y sustituyendo 0 y 0, 2. Es decir, el punto de corte con el eje Y es el 0, 2. Esta es la ordenada en el origen. Con el eje OX tenemos que resolver esta ecuación. Y podemos factorizar por Ruffini. Ya sabéis cómo se hacía lo de factorizar por Ruffini, ¿verdad? Lo voy a escribir por aquí. X al cubo menos 3x más 2 igual a 0. Ya sabéis que vamos probando. Escribiremos 1, 0 porque no tenemos término en x al cuadrado, menos 3 y 2. Vamos a probar, por ejemplo, por no perder mucho tiempo, voy a mirarlo con el menos 2. Menos 2, menos 2, nos queda aquí un 4, ya sabéis, menos 2 por menos 2, menos menos más, 2 por 2, 4. Aquí nos queda un 1, menos 2, 0. Podemos volver a probar, por no perder el tiempo, con el 1. 1 menos 2, no, perdonad. Menos 2 más 1, menos 1, menos 1, 0. Y por último aquí podemos probar con el 1, de nuevo, 1, 1, 1, 0. Y ya lo tendremos, ¿vale? Estas eran las raíces, así es como se hacía. Tenemos 1 dos veces, ya sabéis que aquí es siempre lo contrario. Si la raíz es menos 2, el factor es x más 2. Si es 1, el factor es x menos 1. Luego nos queda x más 2 por x menos 1 al cuadrado. Esto de aquí. Por lo tanto, los puntos de corte serán menos 2, 0, 1, 0 y otra vez 1, 0. Cuando tenemos 1 doble significa que es un punto donde nuestra función cúbica vuelve a subir. Ya sabéis que esto es una S, pues si es un punto doble significa que vuelve a subir. El signo de la función. Vamos a ver cómo estudiamos el signo de la función. Pues lo vamos a estudiar con los puntos de corte, es decir, vamos a ver de aquí a aquí, es decir, del menos infinito a este punto, desde este punto hasta este punto y desde este punto hasta el más infinito. Tenemos 3 intervalos. Menos infinito, menos 2, que es este de aquí, 2 menos 2, 1, que es este de aquí, y 1 más infinito, que es este de aquí. ¿Veis? Utilizamos los puntos de corte con el eje X, ¿vale? Este y este. Bien. Pues simplemente tenemos que coger un valor en ese intervalo. En este caso, por ejemplo, el menos 3. Sustituimos aquí, como veis aquí hemos sustituido, ¿vale? Donde hay una X pongo un menos 3 y sustituyendo me da negativo. Por lo tanto, por aquí, desde el menos infinito hasta el menos 2, va a ir por debajo del eje X. Entre el menos 2 y el 1 sustituimos con un 0. F de 0 es igual a 0 menos 0, 2. Es decir, positivo. Por lo tanto, entre el 2, menos 2, perdón, y el 1 va a ir por encima. Y el 1 y el más infinito volvemos a sustituir con cualquier número, por ejemplo, el 2, y vemos que también da positivo, por lo tanto también va por encima. Ya os digo que cuando tenemos un punto doble, ahí tenemos un punto de curvatura, ¿vale? Es decir, cuando hay un punto doble, siempre va a ser un punto en el que cambiamos de tener concavidad a tener convexidad, o al revés. Ya sabéis que eso depende del autor que lo diga. Tenemos aquí otro ejemplo 2, ya no me voy a detener tanto porque hemos hecho el otro despacito. Esta es mucho más fácil, ¿no? Porque vamos a sacar factor común, nos va a quedar x menos x al cuadrado más 4, ¿no? Y este es fácil porque ya sabemos que eso es un producto notable, ¿no? Una identidad notable y por lo tanto nos queda, si sacamos el menos de factor común, fijaos que podríamos hacer esto, menos x al cuadrado más menos 4, perdón. He cambiado el signo de todo esto y el menos lo he puesto fuera, ¿vale? Si multiplicásemos, menos, me quedaría menos x al cuadrado, menos por menos, más, ¿vale? He sacado el menos de factor común. Y entonces nos queda una x fuera y x al cuadrado menos
4 es un producto notable, como os decía, que es x menos 2 por x más 2, ¿vale? Es decir, esto que tenemos aquí, que se nos ha cortado en dos líneas. De hecho, yo ahora mismo lo voy a poner en una sola para que no os liéis, que sé que os liáis si lo veis un poquito más desorganizado. Y así es como nos quedaría nuestro nuevo polinomio. Por lo tanto, tenemos tres puntos de corte en esta ocasión. El 0, que ya sabéis que esto es una raíz también, el menos 2 y el 2, ¿vale? Estos 3 puntos de corte. Este y este. En el eje OY nos da el mismo punto de corte que en el eje X, por lo tanto, no tenemos otro punto de corte en el eje Y. El signo de la función lo vamos a estudiar, por lo tanto, desde el menos infinito hasta el menos 2, desde el menos 2 hasta el 0, del 0 al 2 y del 2 al más infinito, que son los intervalos que tenemos aquí. Sustituimos con valores en cada uno de los intervalos, entre el menos infinito y el menos 2, menos 3, sustituimos aquí, y si nos da positivo es que va por arriba, y si nos da negativo, como es el caso de entre el menos 2 y el 0, que hemos cogido el menos 1, nos da negativo, va por abajo, ¿vale? No tiene mayor complicación. Y ya podemos hacer un esbozo de la función. Tenemos nuestros 3 puntos de corte, sabemos que esto viene por arriba, esto va por abajo, esto por arriba y esto por abajo. Simplemente, ya os digo, sustituyendo con valores dentro de cada uno de los intervalos. Como ya hemos hecho un ejemplo, ya sabéis, dadle al pause si tenéis alguna duda y preguntad en clase si os surgen nuevas dudas. Esta nueva, tenemos también la función, es otra función, dadle al pause, lo miráis con detenimiento. No tiene mayor complicación, simplemente recordaros que para resolver esto tenemos que utilizar Ruffini sí o sí, porque si no utilizamos Ruffini creemos que es 2 y no lo es, ¿vale? Es importante. Por lo tanto, utilizamos Ruffini y vemos que nos queda una raíz real y luego nos queda una ecuación de segundo grado que ya no tiene raíces reales. Como no tiene raíces reales, bueno, no pasa nada. No tiene raíces reales, ya no vamos a tener más puntos de corte. Es decir, tenemos un único punto de corte, que sería este. Luego el signo de la función lo vamos a estudiar desde el menos infinito hasta el 2 y desde el 2 hasta el más infinito. Lo que sí tenemos es nuestro punto de corte con el eje OY, ¿vale? Que hemos sustituido con el 0 la X, que nos queda 8, ¿vale? Esta es la altura 8. Y ya estudiamos el signo y como veis nos da positivo del menos infinito al 2 y negativo del 2 al más infinito. Función polinómica. Ejemplo de función polinómica de orden 4. Si nos pidiesen representar una función polinómica de orden 4, tenemos que hacerlo exactamente igual. Los cortes con los ejes, hacemos que la x sea igual a 0 en el eje OY, es decir, en el eje vertical, y en el eje OX, es decir, en el horizontal, hacemos que la y sea igual a 0, como siempre, resolviendo una ecuación, en este caso, de grado 4, que lo haríamos por Ruffini, ¿vale? Por Ruffini o en este caso factorizando, ¿vale? Siempre vamos a intentar sacar factor común, ya lo sabéis. Siempre primero simplificamos intentando sacar factor común, eso lo primero. Y si aún así no logramos nuestros objetivos, entonces ya sí tiramos a hacer Ruffini, ¿vale? Bueno, en este caso podemos sacar x al cuadrado de factor común, luego maravilloso, porque aquí ya tenemos una de las raíces que es 0. Y esto también, el otro factor lo tenemos que resolver, que simplemente despejando la x al cuadrado, fijaos, el 2 pasa sumando, el 4 estaría dividiendo porque tenemos un cuarto por x al cuadrado, entonces el 4 va a pasar multiplicando al otro lado, 2 por 4, 8, nos queda esto de aquí y nos queda que x es igual a más menos 2 raíz de 2. Para despejar esto hacemos raíz cuadrada a ambos lados. Y la raíz cuadrada de 8, ya sabéis que es raíz cuadrada de 2 al cubo, que esto es lo mismo que 2 elevado a 3 medios, y de aquí podemos sacar un 2 y se nos queda un 2 dentro de la raíz, ¿vale? Luego los otros dos puntos de corte, un poquito más feo, pero no pasa nada, tenemos un punto de corte que es el 0, 0, y los otros dos serían el 2 raíz de 2, 0, y el menos 2 raíz de 2, 0, ¿vale? Aquí tenemos uno y aquí tenemos el otro que se me ha desplazado en dos líneas, pero que sería el mismo, ¿vale? Simplemente aquí 2 raíz de 2, 0. Para que lo veáis un poquito más claro, lo pongo en la misma línea y ya está. Bien. Signo de la función. Ya hemos descubierto los puntos de corte, de la función, pero ahora vamos a ver cuál es el signo de la función. Y esto es lo mismo, cogemos los puntos de corte, que aquí se me ha movido el más infinito, lo voy a quitar aquí, y lo voy a poner por aquí, más infinito, ¿vale?
Por aquí tenemos el más infinito. Entonces, entre el menos infinito, cada uno de los puntos de corte, ya sabéis, de menos infinito al primer punto de corte, luego al segundo, al tercero y luego al más infinito. Y vamos cogiendo puntos entre el menos infinito y el menos 2 raíz de 2, pues cogemos cualquier punto que esté en ese punto. ¿Cuánto vale menos 2 raíz de 2? Si raíz de 2 es 1,4 y menos 2, bueno, 1,4 aproximado, por supuesto. Menos 2 por 1,4 pues nos va a quedar en torno a menos 2,8 o menos 2,9. Pues cogéis el menos 4 y comprobáis, sustituyendo aquí. A ver qué pasa con el menos 4. Comprobaréis que os queda negativo. Esto no lo hago porque simplemente sustituir aquí, Coger un número que esté aquí en medio, el menos 4 por ejemplo, y sustituyendo nos damos cuenta de que nos queda negativa. Entre el menos 2 y el 0 podemos coger por ejemplo el 1 y sustituyendo aquí, fijaos que si ponemos aquí un 1 y aquí un 1, nos queda un cuarto menos 2, un cuarto menos 2 nos queda negativo, ¿vale? Perdonadme porque es aquí donde lo estamos mirando. Es que hay dos maneras de enfrentar esto, ¿vale? Una es sustituyendo en toda la función, que os van a quedar estos signos de aquí, disculpadme que estaba yo señalando aquí y era aquí, entonces nos van a quedar, si sustituís aquí, los signos serán así, es decir, si sustituís con el menos 4 nos da negativo, os da positivo, ¿vale? Yo como lo he hecho rápido no me he dado cuenta de que el signo era este, el que tenía hecho abajo. Entonces, menos 4 si sustituís, veréis que os queda positivo, ¿vale? Si sustituís con el menos 1, veréis que os queda negativo. Si sustituís con, por ejemplo, el 1, os queda negativo también. Y si sustituís con el, por ejemplo, el 4, os va a quedar positivo. Pero hay otra manera de hacerlo. Y es que como teníamos 3 factores, es decir, estos 3, ¿vale? Que teníamos estos 3 factores porque habíamos sacado factor común, ¿vale? Porque teníamos 2 puntos de corte y ya sabéis que podemos factorizar nuestro polinomio. Es decir, nuestro polinomio factorizado es este de aquí. ¿Vale? Que si os resulta más complicado es mejor que lo hagáis con la función completa, sustituyendo la función completa, ¿vale? Entonces, aquí estudiamos el signo de cada uno de nuestros factores. Y luego vemos menos por menos más, por más, más. Lo veis, ¿no? Hay como dos vías. Una, sustituir directamente la función inicial. Y dos, factorizar esa función que nos va a quedar esto de aquí y mirar el signo de cada uno de sus factores y multiplicar los signos, ¿vale? Es decir, el signo de este factor es negativo, el signo de este factor en este intervalo es positivo y el signo de este factor en este intervalo es negativo. Menos por más, menos por más, más, ¿vale? Y nos tiene que coincidir. Esta sería la diferencia. Tendencia y simetría. A ver, tendencia o ramas asintóticas. Las ramas asintóticas, las asíntotas, vamos a averiguarlas a través de los límites, que es algo que todavía no dominamos. Entonces, simplemente lo vamos a esbozar un poquito. ¿Qué es un límite? Un límite va a ser el valor de nuestra función cuando se aproxima a un número, no cuando toma ese valor, sino cuando se está aproximando. El menos infinito, por ejemplo, nunca vamos a poder alcanzarlo, pero podemos decir que se acerca. ¿Qué pasa cuando la función tiende al menos infinito? Es decir, se va acercando cada vez al menos infinito. Pues sustituimos aquí con menos infinitos. Y ahora, de momento, todavía no dominamos los límites y por lo tanto no vamos a profundizar mucho en ellos. Simplemente no los dominamos porque la unidad de límites y continuidad vendrá a continuación y podremos analizar esto en muchísima más profundidad, ¿vale? Simplemente nos quedamos con que si veis que tengo aquí menos infinito, sería como un número muy grande negativo, pero me va a quedar positivo porque esto es de índice par, esto también me va a quedar positivo porque es de índice par y como veis tenemos todo infinitos positivos porque es de índice par, ¿vale? Entonces me queda que se va al más infinito, ¿vale? Entonces ahí podríamos tener una asíntota. Y en el caso de cuando se va al más infinito, pues tendríamos lo mismo, ¿vale? Tendríamos un infinito, un número muy grande, muy grande, muy grande positivo, menos un número muy grande, muy grande, muy grande negativo, pero fijaos que este es de más grado, entonces se está elevando a la misma potencia durante mucho más tiempo. No os preocupéis si esto no lo entendéis muy bien, porque esto lo vais a entender mucho mejor cuando empecemos a trabajar límites y continuidad. Simplemente es un esbozo de que entendáis que las asíntotas son aquellos valores o aquellas ramas o rectas a los que se aproxima nuestra función cuando se va acercando a un valor cada vez más cerca, pero sin llegar a tocar ese valor. Vamos a ver las simetrías. En las simetrías la función vamos a sustituir nuestra x por menos x, como ya sabéis, como siempre. Donde hay una x voy a poner menos x y voy a ver qué pasa. Como todos los elementos son de grado par,
El menos me va a desaparecer y se me va a quedar la misma función que tenía. Por lo tanto, f de x es igual a f de menos x. Así que lo que tenemos es una simetría impar. No, perdón, es una simetría par, porque es igual f de x a f de menos x. Hubiese sido una simetría impar si hubiese sido f de x es igual a menos f de menos x, ¿vale? Como nos queda que son iguales, es par. Vamos a ver esta función entonces, que ya la que estábamos viendo, vamos a dar algunos valores con los puntos de corte más o menos. Este sería el menos 2 raíz de 2, ¿vale? Este es el 0, este sería el 2 raíz de 2, que como os he dicho antes era más o menos 2,9 o algo así, ¿vale? Entonces, fijaos que vamos dando valores, estos que ya teníamos, nos inventamos algunos más con el menos 1, el 1 y el menos 3 y el 3, por tener algunos otros valores, y ya podemos dibujar un poquito nuestra función aproximada. Y ya tenemos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Como veis, lo único que tenemos que hacer es ir pensando despacito cuál es el signo de mi función, por dónde va a ir, si va a ir por arriba, va a ir por abajo. Primero también los puntos de corte, es muy importante Ruffini, es muy importante saber factorizar. Y con eso tendríamos resuelto esta unidad. Espero que no os hayáis quedado con ninguna duda y no os preocupéis porque vamos a seguir haciendo muchos ejercicios. ¡Hasta luego!